Si tuvieras que contar 315 billones segundo a segundo, tardarías 10 millones de años en terminar la cuenta. Parece eterno, porque lo es. Es una cifra que desafía cualquier lógica contable porque supera todo lo que la humanidad produce, extrae y vende en un año entero. Esa es la deuda global acumulada en este preciso momento. Ahora imagina un casino donde las luces nunca se apagan y las apuestas nunca paran. En la mesa principal están sentados los jugadores más poderosos del planeta. Estados Unidos, China, la Unión Europea, Japón, ninguno está usando su propio dinero. Todos juegan con fichas prestadas del jugador de al lado, prometiendo pagar con ganancias de una partida que nunca termina. Al final de la noche intentas hacer las cuentas y descubres algo matemáticamente imposible. La deuda total de la mesa es 3 veces superior a todo el efectivo que existe en la bóveda del casino y en todas las carteras juntas. Esto no es ficción distópica, es la realidad de nuestra economía global. Y sin embargo, todos actuamos como si este sistema fuera incuestionable, como si los números en las pantallas de los bancos fueran algo más que promesas digitales flotando en el vacío. La gran pregunta que no se suele decir en voz alta mientras la música sigue sonando es quién es el verdadero dueño de la casa en este casino global. Si prácticamente todas las naciones, desde las potencias nucleares hasta las pequeñas islas del Pacífico, están endeudadas hasta el cuello, ¿quién está del otro lado cobrando los intereses del mundo entero? La respuesta corta que te dan los economistas es que el mundo se debe dinero a sí mismo. Pero esa es una verdad a medias diseñada para que no hagas más preguntas. Detrás de esa frase se oculta una jerarquía de poder que ha transformado la deuda en la arquitectura invisible de la civilización moderna, controlando el destino de cada país y de cada individuo. La vulnerabilidad más profunda de nuestro sistema financiero actual no reside en la escasez de recursos, sino en nuestra total y absoluta dependencia de una palabra: confianza. Para que este esquema de 315 billones de dólares no colapse mañana mismo, todos los habitantes del planeta debemos creer ciegamente que el mañana será siempre más productivo que el ayer. Esta trampa conceptual nació formalmente en el año 1694, cuando Inglaterra, agotada por guerras constantes y costosas contra Francia, decidió que ya no necesitaba tener oro físico para gastar. Al fundar el Banco de Inglaterra, la monarquía descubrió la alquimia moderna. Podía emitir promesas de pago respaldadas por el derecho de cobrar impuestos a las generaciones futuras. En ese preciso momento, el tiempo mismo se convirtió en una mercancía financiera y el futuro pasó a ser la garantía de los caprichos del presente. Hoy, esa vulnerabilidad se ha multiplicado a niveles astronómicos porque los gobiernos han dejado de intentar pagar sus deudas para simplemente refinanciarlas de forma perpetua. Un gobierno moderno no pide dinero para devolverlo en el sentido tradicional de la palabra, pide dinero nuevo para pagar los intereses del préstamo anterior, creando un bucle infinito que no tiene salida prevista. El problema es que este ciclo depende de que las tasas de interés se mantengan en niveles artificialmente bajos, porque si el precio de mover el dinero sube demasiado, la estructura entera empieza a crujir de forma violenta. La fragilidad del sistema es tal que la economía global se ha convertido en un tiburón que debe nadar constantemente hacia adelante para no asfixiarse bajo su propio peso. Si el crédito deja de fluir por un solo día, las cadenas de suministro se rompen, los cajeros automáticos se bloquean y los estados pierden la capacidad mínima de operar sus servicios básicos. No estamos ante una crisis de capacidad de trabajo o de materias primas, sino ante una crisis de fe en un sistema de pagarés digitales. El mundo es hoy una pirámide invertida de promesas donde el que está en la base, el ciudadano común, sostiene el peso de una cúpula que decide cuándo y cómo se apagan las luces. Para comprender quién es el acreedor invisible que maneja los hilos, debemos analizar lo que se le podría decir el trilema de la deuda a través de 3 ángulos que funcionan como una estrategia de dominación silenciosa. El primer ángulo es la deuda como necesidad, que es la versión oficial y amable que se enseña en las facultades de economía y se repite en los noticieros. Según este relato, la deuda es el combustible indispensable del progreso humano. Sin ella, no habría puentes, ni satélites, ni grandes empresas tecnológicas que cambian nuestra vida diaria. En este nivel superficial, los acreedores somos nosotros mismos a través de nuestros ahorros.
pero esta es solo la capa de participación diseñada para que la población sienta que tiene algo que perder si el sistema falla. El segundo ángulo es mucho más oscuro, la deuda como arma geopolítica, una estrategia fría diseñada para dictar la soberanía de las naciones sin disparar una sola bala. Aquí es donde el dinero se transforma en una herramienta de conquista moderna, donde el Fondo Monetario Internacional o las grandes potencias no solo buscan un retorno financiero de sus préstamos. Lo que buscan es el control sobre los activos reales de los países deudores, sus reservas de litio, sus fuentes de agua dulce, sus leyes laborales y su alineación política en el tablero mundial. En este nivel, el acreedor invisible tiene rostro de burócrata internacional y su objetivo final no es que le devuelvas el dinero, sino que le debas el favor de por vida. Pero el tercer ángulo es el más oscuro, la transición de los gobiernos a los algoritmos. Hoy, gigantes como BlackRock o Vanguard ya no son solo empresas, son los dueños de las tuberías por donde circula el dinero del planeta. Han entregado las llaves del mundo a una inteligencia artificial llamada Aladdin, un cerebro digital que vigila y mueve más riqueza que el PIB de Estados Unidos y China juntos. Literalmente ven y controlan más riqueza que naciones enteras. ¿Cómo funciona esto? Es algo que los economistas llaman efecto Cantillon. Pero el concepto es simple. Quien está más cerca de donde se crea el dinero nuevo, lo gasta primero, cuando todavía vale. Para cuando ese dinero llega a tu bolsillo, la inflación ya le quitó poder de compra. Es como si imprimieran billetes. Los ricos los usan para comprar activos reales, casas, empresas, tierra, y luego esos billetes devaluados llegan al resto de nosotros. No es teoría conspirativa, es matemática pura. La ejecución de este plan no ocurre en una oficina oscura, sino a plena luz del día en los mercados de bonos soberanos que operan las 24 horas del día. Cuando un país emite deuda, está vendiendo literalmente porciones del esfuerzo futuro de sus ciudadanos al mejor postor del mercado global. En cuestión de milisegundos, los algoritmos de las grandes firmas de inversión analizan cada palabra de un presidente o un ministro de finanzas para decidir si ese país sigue siendo un deudor confiable. Este poder de veto financiero es más destructivo que cualquier sanción económica tradicional. Si los mercados deciden que no comprarán más bonos de un país, su moneda se desploma y su economía entra en un invierno instantáneo. El efecto dominó comienza cuando una pieza de esta red de confianza se rompe, y hemos visto ensayos generales de esto en las crisis de Argentina, Grecia o más recientemente en el colapso financiero de Sri Lanka. Cuando el acreedor invisible detecta un riesgo, cierra el grifo del crédito y el país deudor entra en una espiral de rescates que vienen con condiciones de austeridad brutales. Estos rescates nunca están diseñados para salvar el bienestar de la población, sino para asegurar que el flujo de intereses hacia los bancos internacionales no se detenga ni un solo segundo. Lo más perturbador es que el impago de una nación puede poner en peligro los fondos de pensiones de trabajadores en el otro extremo del mundo, obligando a los bancos centrales a intervenir. Cuando el sistema está a punto de romperse, los bancos centrales activan un mecanismo de emergencia con un nombre elegante: flexibilización cuantitativa, que es en la práctica el arte de fabricar dinero de la nada para comprar la deuda que nadie más quiere. Esta inundación de billetes recién salidos del horno crea una inflación silenciosa, un impuesto fantasma que no necesita ser aprobado por ningún parlamento. El truco es tan brillante como cruel. Mientras ese dinero fresco infla el valor de las mansiones y las acciones de los más ricos, tu salario se encoge en silencio. Lo que antes compraba una bolsa llena en el supermercado, hoy apenas llena la mitad. Es la transferencia de riqueza más grande jamás vista. Un movimiento legal y quirúrgico que succiona el valor de tu esfuerzo diario para inyectarlo directamente en los balances digitales de los dueños del sistema. El colapso de un sistema basado en el crecimiento infinito de la deuda no suele manifestarse como una explosión, sino como una erosión lenta pero implacable de la libertad humana. Las consecuencias son visibles en cada ciudad del mundo. Gobiernos que dedican más dinero a pagar intereses que a investigar curas para enfermedades o a mejorar la educación de sus jóvenes. Estamos viviendo en una era donde la tecnología debería habernos liberado del trabajo pesado, pero en lugar de eso, trabajamos más horas para pagar por una vida que cada vez es más costosa. El excedente de la productividad humana ya no se queda en las comunidades, sino que es succionado por la maquinaria del interés compuesto que nunca descansa.
Hay una consecuencia de esto. En el fondo del sistema financiero global, tú eres la garantía. Cuando un país emite deuda, lo que realmente está prometiendo a los acreedores no son billetes ni reservas de oro. Es su capacidad de cobrarte impuestos en los próximos 30 o 40 años. Tu número de seguridad social, tu identidad fiscal, tu obligación de pagar al Estado, eso es lo que respalda los bonos del Tesoro. Si el sistema colapsara por completo, los acreedores no vendrían a reclamar papeles sin valor. Vendrían por lo que realmente importa. El control del agua potable, la red eléctrica, los puertos, las carreteras, los activos reales que hacen funcionar un país. Y la palanca para tomar ese control ya está construida en los contratos de deuda que firmaron gobiernos hace décadas. No es una invasión militar, es un embargo a escala nacional. La ironía final de todo esto es simple: los deudores tienen todo el poder. Si todos los que deben dejaran de pagar al mismo tiempo, el sistema colapsaría en horas, pero eso nunca pasa. ¿Por qué? Porque nos mantienen compitiendo entre nosotros, aterrorizados de perder nuestro puntaje de crédito, de que nos nieguen un préstamo para el auto o la hipoteca. La deuda no es solo matemática, es psicológica. Nos entrena para ver el dinero no como una herramienta de intercambio, sino como una cadena que nos ata al sistema. Y lo más perturbador es que si la confianza se rompiera de verdad, descubriríamos algo incómodo: que hemos estado viviendo dentro de una ficción contable durante casi un siglo. Los números en las pantallas solo funcionan porque todos acordamos creer en ellos. El día que dejemos de creer, no habrá rescate que los salve. El legado de este sistema es una sociedad global donde la deuda ya no es una anomalía financiera, sino el estado natural de las cosas. Hemos normalizado que un país deba el doble de lo que produce y que una persona deba 30 años de su trabajo por el techo donde duerme. Esta normalización ha permitido que el acreedor invisible se vuelva una entidad casi metafísica que opera por encima de las leyes de cualquier nación soberana. Ya no son las banderas las que determinan el poder, sino los balances de las instituciones que tienen la capacidad de crear crédito o destruirlo con un clic. Por primera vez en décadas, el dominio del dólar está siendo desafiado. China, Rusia, los BRICS están construyendo sistemas de pago propios para escapar del control occidental. Esa es la verdadera razón detrás de muchos conflictos geopolíticos que ves en las noticias. No son solo por territorio o ideología, es una guerra por decidir quién controlará el dinero del futuro. Y mientras tanto, silenciosamente, los bancos centrales están desarrollando monedas digitales que serían la herramienta de control definitiva. Imagina dinero que el gobierno puede rastrear en tiempo real, que puede programar para que solo lo gastes en ciertas cosas, o que puede apagar si no te comportas como esperan. No es ciencia ficción, ya está en pruebas. Al final, la historia del poder financiero nos enseña que la deuda siempre tiene un dueño y que ese dueño nunca es quien firma el pagaré. Entender quién es realmente el acreedor invisible es el primer paso para dejar de ser un número en su sistema. Sí, la deuda global sostiene el mundo moderno, pero solo funciona porque nosotros creemos en ella. Los bancos centrales pueden imprimir dinero, pero somos nosotros quienes le damos valor real intercambiando nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestra vida por él. Y ese es el activo que ningún acreedor, por poderoso que sea, puede reemplazar. Sin nuestra fe, todo el castillo de naipes se derrumba. Soy José, y esto es Historia del Poder Financiero. En estos tiempos, el sistema financiero no teme que no podamos pagar nuestra deuda. Lo que realmente le aterra es el día que dejemos de pedir permiso para ser los dueños de nuestro propio trabajo. Ese día, su imperio de papel dejará de existir.